Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta conferencia que nos dictará Alejandro Casallas. Alejandro es ingeniero ambiental, tiene una maestría en meteorología. Actualmente está terminando su doctorado en Italia e iniciará un postdoctorado en Austria en unos pocos meses. Ya hace algunos años que trabajamos con Alejandro, hemos hecho varios proyectos de investigación. Y el trabajo que hoy va a presentar Alejandro es una investigación en la que estuvimos analizando de manera detallada la calidad del aire en Colombia. En estos análisis se usan unas metodologías innovadoras para poder entender lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, Alejandro, bienvenido y adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, Aquí mi adelante. internet es un poco malo, entonces si me corto o algo me avisan. Ok, yo estoy pendiente y también estaré pendiente del chat. Listo. A ver, presentamos. Entonces, supongo que pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Estamos viendo tu pantalla, sí. Y ahora la ven en modo presentación, espero. Sí, señor. Bueno, pues como bien dijo Luis Carlos, gracias por la invitación y también por la introducción. Eh, Nosotros hemos trabajado ya por muchos años y algo que siempre habíamos querido hacer era tratar de hacer como una especie de, digámoslo, como una especie de texto guía que nos dijera cómo está la calidad del aire o cómo ha evolucionado la calidad del aire en el país y por qué. Eso fue un poco lo que queríamos hacer. Entonces, con Luis Carlos pues, nos unimos, agregamos personas de la Sergio Arboleda como Eli, estudiantes, Aileen, Marco, por ejemplo, que es egresado de la maestría de Ingeniería Química, creo, si no estoy mal, mi director de tesis acá en el ICTP, una estudiante y estudiantes de la Sergio, que ya están egresados y están haciendo o consultoría o su maestría por fuera. Carolina está en Londres y Natalia la hizo en Pava. Bueno, digamos que un poco la motivación al final fue eso, ¿no? Queríamos ver cómo es la contaminación atmosférica, entonces qué pasa con el PM10, que es material particulado 10 micras, de 2.5, con el ozono troposférico, los óxidos de nitrógeno, que son estos dos, y el SO2. Entonces aquí lo que estoy mostrando es el promedio multianual desde datos satelitales desde 2010 hasta el 2023. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, para el material particular es prácticamente igual. Hay unos picos por acá, en esta parte de Venezuela, la frontera con venezolana, en el Magdalena, miren, el Magdalena es muy contaminado. Por acá, como por el valle del Magdalena, en esta zona de los llanos orientales, y un poco acá que alcanza a coger la Amazonía, por acá queda Caquetá, y pues en Ecuador. Y es exactamente igual en los dos casos, ¿no? O sea que hay algo, digamos, regional o hay algo estacional que se da cada año y afecta a esas zonas en específico. El ozono es un poco similar en el sentido que si vemos, pues, esta zona de acá es mucho más contaminada, este punto que se ve acá, la frontera como venezolana, Magdalena, pero hay mucha contaminación en el océano. Pues esto tiene que ver con cosas de radiación y demás, pero si uno hiciera una máscara se daría cuenta que igual en esta zona hay más contaminación de lo normal. Entonces, que si uno se va a los NOx, entonces ya vienen siendo como aquellas, hay algunas zonas similares al PM, pero hay otras que no se ve así tan contaminadas. Entonces, de nuevo, hay algo que afecta a todos los contaminantes más o menos por igual. Y los SOx, que tienen una pequeña diferencia, y es que esta mancha de acá, que más o menos es Bogotá, se agranda mucho más, y es por el Parque de los Nevados que queda por aquí. Entonces nosotros queríamos entender un poco, ok, esto es como el panorama general que tenemos, pero queremos saber cómo ha evolucionado, porque hubo el plan decenal, ¿no? Y queríamos saber qué había pasado con ese plan decenal, y también de manera interanual o intraanual, cómo se ha, ha cambiado la contaminación. Entonces aquí lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Nosotros cogimos todas las estaciones de calidad del aire que hay disponibles, digamos, que nos podía dar el IDEAM. Primero las validamos tratando de ver
cuáles tenían más del 75% de los datos completos en los últimos 5 años. Y después calculamos cuál es su tendencia, ¿sí? Tanto tendencia lineal como no lineal. Esperen un segundo. Entonces, de esa manera encontraríamos si la contaminación está subiendo o está bajando. Digamos que algo muy interesante, si vemos el PM, ¿no? Entonces acá están los contaminantes y acá todas las ciudades. En general está bajando, pero hay 3 zonas en donde no, Cibate, Tocancipá y Mosquera, que son a las afueras de Bogotá. Entonces, parece ser que el hecho de que Bogotá se esté entendiendo que ya pero más personas estén viviendo en esos lugares está haciendo que el PM10 aumente. Algo que es triste y es que no hay datos, o al menos no disponibles por el IDEAM, para PM2.5, que debería haber porque en estas zonas, estas 3 seguramente también están subiendo. Pero digamos que es alentador ver que en general hay una disminución considerable de PM10 y también de PM2.5. Cuanto al ozono, se ve una disminución muy fuerte, exceptuando Bogotá. Y esto se debe a que los dióxidos o los óxidos de nitrógeno están aumentando muchísimo, pero muchísimo. Después de pandemia, aumentaron muchísimo. Y lo mismo está pasando en Medellín, aunque la diferencia entre estos dos, o sea, si yo calculo la tasa o el ratio, digamos, dentro de el NO y el NO2, eso me da una idea de qué va a pasar con el ozono. Entonces, el ratio entre estos dos en Bogotá aporta para que el ozono suba, mientras que el ratio de estos dos hace que el ozono disminuya en Medellín. Pero están subiendo o aumentando considerablemente los NOx y no tenemos prácticamente estaciones, solamente hay 4 ciudades o 3 con estaciones, entonces 4 para el NO2 y 3 para el NO, lo cual pues es algo que se tiene que mejorar. Una pregunta que podría surgir es, bueno, nosotros estamos viendo que hay una disminución en casi todo, pero es por el COVID, y no, realmente no es por el COVID, sino, si ven, por ejemplo, el PM10 acá, este fue el COVID, por acá está el COVID, pues disminuyó muchísimo, pero después ya se compone, ¿ven? Entonces la tendencia no se da por ese pico, por ese valle, digamos, sino más bien es una tendencia ya generalizada. Entonces, pues bueno, la pinta, digamos, de alguna manera es que las políticas que se han hecho han funcionado. Sí. Pero pues que hay mucho por hacer y que sobre todo poner más estaciones es importante. Si ya viéramos, digamos, en general qué pasa, solamente quiero que se enfoquen en estas 4 que tienen una nube, y son las 4 que están aumentando, ¿no? Entonces, Ibaté, Zipaquirá, Mosquera y Tocancipá. Zipaquirá no está aumentando, pero miren que es prácticamente cero. Solo que está más o menos cerca a Bogotá está aumentando o no está disminuyendo. Entonces digamos, hay una oportunidad ahí de decir, bueno, tenemos que hacer algo para evitar que siga subiendo y hacer pues algo al respecto. Otro punto importante es que después de pandemias que uno más o menos ve ese incremento fuerte. Entonces, algo pasa después de pandemia que no tenemos claro qué es. Para el PM2.5 es básicamente lo mismo, entonces pues no lo va a mostrar. Pero algo interesante, muy interesante, son los óxidos de nitrógeno. Entonces, de nuevo, si miran dónde están las nubecitas, entonces, por ejemplo, Bogotá, miren que aquí hay una disminución enorme por el COVID, ¿no? Y luego se dispara la contaminación, pero se dispara fuertemente, de hecho se ve más fuerte en Medellín. Disminuye mucho y luego ¡puf!, se dispara. Entonces, esto parece ser que es porque la gente está usando combustibles de menor calidad, pues por motivos económicos, y la reactivación, tanto industrial como, pues industrial no tanto, pero de vuelos, ha sido muy fuerte, entonces eso también ha aportado. Y pues en Bogotá básicamente pasa lo mismo, o sea, en casi que todo lado ha pasado lo mismo en cuanto a NO y NO2, pues en las grandes ciudades. Entonces hay algo esencial que se tiene que ver y se tiene que tener en cuenta porque si bien los NOx no es que estén por encima de la norma, si están subiendo muy rápidamente, y ellos tienen como consecuencia además que el ozono cambie. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí otra vez, si se fijan en las nubecitas, Bogotá tiene o sea, después de pandemia, bueno, aunque el ozono subió en pandemia, sigue estando mucho más alto que antes. Si ven que hay una diferencia grande entre lo que venía antes y ahora, es como un régimen diferente. Entonces,
ahí hay algo importante, digamos que en Medellín no está sucediendo eso, está disminuyendo, pero aún así, digamos, hubo un pico muy fuerte aquí en pandemia, sí, en este pico, y ha habido otros picos ahí que hay que tener cuidado. Entonces, digamos que el llamado es, o una de las preguntas que ustedes se pueden hacer es, ¿por qué si el nitrógeno está subiendo y es un precursor del ozono, no siempre el ozono sube, como por ejemplo pasa en Medellín, pero sí pasa, por ejemplo, en Bogotá? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué creen que está sucediendo? ¿No? Y más allá de eso tiene repercusiones también en nuestra matriz energética, porque si nosotros modificamos los NOx por medio de mejorar el combustible, vamos a generar un cambio que no estamos seguros cuál es en el ozono. Entonces es algo que se tiene que pensar mientras está, o sea, no quiere decir que no vayamos a hacer el cambio energético, sino tenemos que pensar qué hacer para que el ozono no cambie. Bueno, luego de tener así como una visión un poco general, ¿no? Dijimos, bueno, veamos la evaluación horaria y mensual. Entonces, de manera horaria, pues es bastante sencillo. A algunos se le ocurre, aquí estamos viendo 7 ciudades y a cada una más, pero en todas se ve lo mismo. Entonces, las horas, el eje X son horas, y aquí es el PM10, y este es PM2.5 horas, ¿no? Y son diferentes ciudades. Eh, entonces, a algunos se le ocurre, porque hay picos en la mañana, digamos que yo aquí lo pongo, pero porque en la mañana y no en la tarde, por ejemplo, aquí hasta ahora. ¿Qué creen que diferencia? No sé si alguien quiere participar, porque creen que hay más pico en la mañana que en la tarde. ¿Será de pronto algo meteorológico? Sí, yo creo que viene siendo tema meteorológico, el clima, el viento, el tema de inversión térmica, bueno, y pues que es una hora de pico, de movilización. Exacto. Entonces, lo primero es que se incrementa porque hay muchos carros, ¿cierto? Casi siempre hasta ahora. Y además la capa límite, que es la capa que mezcla, ¿no? Que mezcla contaminantes. Es como yo siempre doy el mismo ejemplo, pero es como si ustedes cogen el chocolisto, ¿no? Y lo echan, y luego echan la leche. Si ustedes se toman la leche sin batirlo, pues al final el chocolisto queda abajo, ¿cierto? O sea, y eso es, digamos, nuestra contaminación. Siempre queda abajo y el último sorbo de la leche es súper concentrado. Pero si yo lo bato, ¿cierto? Entonces la concentración de chocolisto va a ser mucho menor que en el primer ejemplo, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que hace la capa límite, lo que hace es coger todo el contaminante y transportarlo al resto de la atmósfera, entonces la concentración en un punto es menor que si estuviera todo concentrado. Entonces eso es lo que pasa acá. Toda la contaminación se mezcla y deja de estar en la superficie. Y aquí en la tarde, si se dan cuenta, hay otro pico. Y ese otro pico se debe a que igual, o sea, los vehículos siguen igual, digamos que aquí hay un incremento pequeño, pero la capa límite baja muy fuertemente y muy rápidamente. Entonces, aunque no va, es tan baja como aquí, sí alcanza a generar un cambio acá. Y el viento, pues el viento también es un poco importante, aunque en Bogotá no tanto, por ejemplo, pero en otras ciudades es un poquito más importante. Pero en general esto es lo que sucede. Pero más interesante que eso, ¿no? Pienso yo, es lo que vemos en la evolución mensual de los contaminantes. Entonces, aquí están viendo los meses y los contaminantes, ¿ven? Entonces, si nos basamos, digamos, solo en estos dos primero, o en los que tienen un circulito, hay un pico, hay dos picos, ¿cierto? En febrero y marzo, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Por qué? ¿Alguno sabe por qué hay un pico de ahí como tan extraño en febrero y marzo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser? Que son temporadas de incendios. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que pensamos que está sucediendo, que hay incendios, y como hay incendios, entonces hay más contaminación. Y miren que hay otros, si ven el verde, ¿no? Que es Cali. El pico en realidad está como en agosto, julio-agosto. ¿Alguno sabe por qué? Hay un paper del profesor Rodrigo que explica por qué. Bueno, y No de sé esos si otros también, ¿no? Pero...
Sí, no sé si alguien conoce, porque en Cali hay un pico en agosto, que es diferente al de las otras ciudades, ¿no? Que no ocurre con, pues, Sí, tan marcado. Esto tiene que ver con la cosecha de caña. sí, ¿qué pasa? Para hacer el proceso de cosecha tienen que quemar la caña y como para que el proceso sea más eficiente o más rápido. Exacto. Entonces, Entonces, eso, muy bien, muy bien. Entonces, esa quema, pues, produce contaminación en esos meses. Casi siempre se generan esas quemas en esos meses. Pero como bien dijiste, no sé tu nombre, pero bueno, eh, parte de cosas, incendios muy locales que se generan por la calle. Bueno, hay otras cosas que uno podría ver, por ejemplo, se ve muy claro acá en el ozono. Si en que hay otro pico, este no se debe a incendios prácticamente por nada, sino puramente a meteorología. Y de hecho, estos dos, si bien tienen o sea, el azufre, por ejemplo, depende puramente de actividad volcánica y los vientos. Cómo está el viento, si atrae o no atrae contaminación a las ciudades. Mientras que, por ejemplo, este es el monóxido de carbono, depende mucho de meteorología. Que hay muchos detalles aquí que no vale la pena, digamos, entrar. Lo importante realmente es que los incendios parecen ser muy importantes. Entonces, si quisiéramos estudiarlo un poco, ¿no? Entonces, si yo agarrara todos los incendios, ¿sí? Todas las plumas debidas a incendio que hay, ¿sí? Si yo, de alguna manera, no voy a decir cómo todavía, pero si de alguna manera yo pudiera coger datos satelitales y seleccionar todas las plumas de contaminación que se generan por culpa de incendios y las promedio por temporada, ¿sí? Entonces, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Esto es lo que yo obtendría. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que en diciembre, enero, febrero, y aquí los colores son PM y los marcadores son Bogotá, Cali, Medellín. Entonces miren que en Caquetá, en esta parte donde queda Caquetá y demás, hay muchos incendios. O bueno, hay mucha contaminación, digamos incendios, mucha contaminación por algún motivo. También aquí, pero solo hay en esos dos sitios así como fuertemente, un poco en Magdalena, un poco en la frontera, pero no mucho más, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que se cambia muchísimo en marzo, abril, mayo. Miren que marzo, abril, mayo realmente Magdalena, toda la parte norte de Bogotá, aquí la frontera, casi que todo Venezuela tiene contaminación muy, muy fuerte, la parte de los llanos orientales también. Caquetá sigue siendo un poco contaminada, aunque no tanto. Y ya después, digamos que en julio, junio, agosto ya no hay casi contaminación, un poco acá muy al norte. En Magdalena todavía hay un poco, pero no es mucho. Y en septiembre, octubre, noviembre, básicamente solamente hay aquí en un pequeño punto en el Valle del Magdalena, pero no mucho más, ¿no? Y, de pronto en Ecuador sí se pone ya bastante fuerte esa contaminación. Entonces, ¿por qué? Entonces, si yo agarrara los datos de incendios forestales o de hotspots, digamos, les pusiera un filtro diciendo, bueno, yo quiero los hotspots que son por encima de 340 para estar seguros que son incendios. Los meto en una grilla y le digo, muéstreme espacialmente cómo se distribuyen. Entonces miren que en diciembre, enero, febrero, esta zona de acá es increíblemente contaminada, igual acá, que congenia muy bien con lo que pasa o con lo que se muestra en esta figura de esta zona que sabemos que normalmente se incendia mucho porque es Caquetá. Y luego si le digo en marzo, abril, mayo, ¿no? Miren que igual por acá, por ejemplo, estas zonas, estas de acá, congenian muy bien con eso que hay acá. Luego si yo pusiera esta, me doy cuenta que esta zona del Magdalena es muy contaminada, ¿no? Y está muy asociada con incendios. Lo mismo pasa acá con Venezuela, los llanos orientales, un poco Caquetá. Entonces toda esta zona, bien que es muy, muy similar. Mientras que junio, julio, agosto hay muy pocos incendios, hay unos por acá, pero pues no mucho, ¿sí? Entonces básicamente los incendios se producen en estas dos estaciones. Ahora, si yo calculara la correlación entre esto que estoy viendo aquí y esto que yo estoy viendo aquí, ¿qué encontraría, no? Entonces eso es lo que uno se preguntaría. Pero antes de hacerlo, quiero decirles cómo hicimos esto. Entonces, lo primero que la gente hace, o lo que se ha hecho por mucho tiempo, ahí Luis Carlos creo que tiene 2 papers sobre esto.
y la tesis de Yuri González también trata sobre eso, em, usaban retrotrayectorias. Entonces, ¿cómo funcionan? Yo pongo, digamos, aquí en Bogotá, un punto o un atractor, digamos, y le pregunto cómo ha sido la trayectoria del viento que ha llegado a ese punto. Entonces, miren, así se ha movido. Así han venido muchas trayectorias, cada 8 horas, ta, ta, ta. Y los puntos rojos son incendios. Y entonces llego y digo, bueno, cada una de estas trayectorias pasa por cuántos incendios, no sé, por 10. Y luego miro, sí, el número de incendios que pasan por la trayectoria tiene alguna relación con la contaminación del aire. Y la gente ha encontrado que sí. Ahora esto tiene un problema y es que, uno, yo no puedo asociar completamente que esos hotspots producen una pluma porque no tengo valores de contaminación, ni tampoco puedo saber cuánta contaminación puede venir en esos incendios. Entonces, esos incendios traerán contaminación, pero no puedo saber cuánta contaminación están transportando o están generando, ni cuánta llega a una ciudad, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, una buena manera tal vez de solventar esto es crear un tracker lagrangiano. Entonces, si ustedes han visto modelación, que supongo que sí, saben que hay dos métodos. Euleriano, que es uno tiene una grilla y mira, y solo se queda en un punto viendo qué pasa en ese punto. Y lagrangiano, y es que uno tiene un volumen. Y uno mira qué pasa dentro de ese volumen y uno escoge ese volumen de alguna manera que uno decida. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Dijimos, bueno, cojamos. Hay un algoritmo que se llama Watershed que funciona para cuencas, pero nosotros lo adaptamos. Y lo que hace es coger, o sea, yo le doy un threshold, un umbral, y le digo, todo lo que esté por encima de este umbral es contaminación. Entonces yo le di un umbral del percentil 90 y le dije, persiga todos los objetos que usted vea que están por encima del percentil 90. Entonces, ¿qué hace él? El primero, digamos, en 2019, 0327. Mira qué valores están por encima del percentil 90 de todos los datos y encuentra esto que está en color, ¿sí? Y luego dice, listo, tenemos eso. Ahora, sígalo, ¿sí? Entonces, ahora, primero viene acá, luego se vuelve así, luego se vuelve así, y al final termina prácticamente cubriendo todo Colombia. Y aquí abajo estoy mostrando cómo son los valores de contaminación en la ciudad. Es decir, en que cuando ya llega a Bogotá y a Medellín, los valores aumentan, ¿sí? Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, en este caso. Le digo, mire los valores que están por encima de tal percentil y siga esa pluma de contaminación. Entonces viene aquí, toca Bogotá, sube, toca Cali, sube más y pues ya después disminuye. Esto pues me saca al final un dataset y el código está libre, por ejemplo, en GitHub para que pues cualquiera que lo quiera usar lo pueda usar. Pero me saca un dataset que vamos a ver después en donde yo veo todos los objetos de contaminación y cómo se mueven, qué hacen, cuál es su trayectoria, todo lo que yo pueda calcular de cada uno de los objetos de contaminación, que al final son plumas, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta aquí, los punticos rosa son incendios forestales. Entonces miren que los puntos más oscuros están prácticamente siempre asociados a incendios forestales. No siempre, porque puede ser que el evento se parta o algo por el estilo, y de hecho uno ve eso acá, que la cordillera como que ayuda a que no haya, la contaminación no llegue tan fuertemente a algunas ciudades, pero hace que otras se vean más afectadas. Pero digamos que uno puede pues calcular muchas cosas, ¿no? Bueno, y si después yo digo, bueno, voy a coger todos los incendios o todas las plumas de contaminación y las uno, las promedio, hago un compuesto, esto es lo que encontraría. Encontraría que aquí, muy cerca de Bogotá, hay mucha contaminación, en Caquetá también, aquí en Ecuador, en Venezuela y en Magdalena. Y si yo calculo la correlación entre esto y todos los incendios que hay, me doy cuenta que donde los puntos indican confianza estadística o significancia estadística, que en Caquetá los incendios están completamente asociados a eventos de contaminación. Por aquí, en el Magdalena también, en el Valle del Magdalena también, y en la frontera y en los llanos. Entonces, prácticamente estamos, o sea, es el primer trabajo que puede mostrar completamente que los incendios están 100%
relacionados a eventos de contaminación. Y no solo eso, sino que además podemos saber cosas como cómo se asocian las diferentes temporadas. Miren, algo muy interesante es que la mayor asociación, por ejemplo, de contaminación aquí en diciembre, enero, febrero es en Caquetá, que es algo que uno no, que es algo que no se sabía, ¿sí? En los papers pasados siempre se hablaba, y de hecho lo podemos ver acá, ¿no? A las plumas me parecen venir de, de la frontera colombo-venezolana y los llanos orientales, pero no es el caso. Realmente, si yo me voy a diciembre, enero y febrero, si bien hay una contribución de esta zona, casi toda viene de Caquetá. Más adelante lo vamos a ver más específicamente, pero eso es nuevo, es claro, porque implica que en esos meses nos tenemos que preparar es para los incendios de estos lados principalmente. Claro, Magdalena también es bastante fuerte, pero bueno. Ahora, en marzo, abril, mayo se asocia más a esta zona de acá, donde viene la frontera con los llanos, toda esta parte del Magdalena. Es muy, muy importante. Y así me voy al resto, ¿no? El Valle del Magdalena acá parece muy importante. De hecho, nadie ha mirado qué es lo que pasa en esta zona entre cordilleras. Ahí hay como incendios, pero qué es lo que pasa, es difícil saberlo. Y los incendios que están puramente en los llanos orientales, o sea, ya no tiene nada que ver con incendios acá o muy poco que ver con lo que sea que sucede acá en Venezuela, pero sí con nuestros llanos, ¿sí? Y un poco también como con lo que pasa por acá, por Ecuador, ¿ven? Em, bueno, ahora, algo muy chévere que se puede hacer es que yo puedo coger todas las plumas de contaminación y mirar, unirlas todas y mirar qué pasa o con qué contaminación, con qué valor de contaminación llegan a las ciudades, ¿sí? Entonces aquí, cada línea implica una ciudad. Por ejemplo, la morada es Bogotá. Y el momento cero es cuando el promedio de las plumas de contaminación llega a Bogotá, ¿no? Entonces, ¿con qué valor llega la contaminación a Bogotá? Con 50. Eso quiere decir que cuando llega la pluma, uno esperaría un aumento de 50 microgramos de PM en Bogotá, ¿sí? En promedio, ¿no? Claro, esto no es perfecto porque yo estoy promediando toda la pluma. En varias zonas debe haber más contaminación, en varias menos, etcétera. Pero en promedio uno esperaría que llegara a 50 microgramos, por ejemplo. Mientras que en Medellín puede ser un poco más, casi, no sé, 52, 53. Y lo puedo dividir también por estación, ¿no? Por temporada. Y puedo ver, por ejemplo, que Cali puede llegar a tener valores de 60, igual que Bogotá. Mientras que Medellín en realidad 50. En diciembre, enero, febrero y en marzo, abril, mayo también llegan a 50. Entonces aquí ya tenemos una aproximación de cuánto está llegando siendo aportado por incendios forestales. Desde datos. ¿Sí? Uno lo puede hacer con modelos, pero desde los datos. Ahora, algo muy chévere que uno puede hacer para asegurarse de que lo que está haciendo está bien, ¿no? O para tratar de entender mejor qué está pasando, es calcular. Entonces supongamos, yo tengo este punto acá, ¿no? Y yo quiero saber de dónde viene el incendio. Entonces llego y le digo, bueno, yo tengo todos mis incendios y le pregunto el momento en donde el incendio nace, ¿sí? ¿A qué dirección se encuentra? Entonces, por ejemplo, el incendio se generó acá. Entonces, le pregunto, aquí sale la primera píxel de contaminación. ¿En dónde está con respecto a mi punto? Y entonces digo, al sur, y los cuento. Entonces cuento todos los que estén al sur, todos los que estén al noreste, bla, bla, bla. Y eso es muy importante porque miren que Bogotá, si vemos a Bogotá, los incendios de diciembre y de febrero vienen del sur, o sea, vienen de Caquetá en su mayoría. ¿Ven? Un poco también de otras zonas, pero en general vienen del sur. Lo cual pues es muy, no viene ninguno, por ejemplo, del noroeste, pero casi todos vienen del sur. ¿Sí? Mientras que en marzo, abril, mayo vienen del noreste, o sea, vienen aquí de la frontera como venezolano y los llanos. Lo que es nuevo, es completamente nuevo. Igual, pues, lo mismo que pasa con Medellín. Entonces uno puede saber, si uno compara esto con lo que estoy viendo acá, más o menos se da cuenta de en qué lugares son los que traen contaminación a qué zonas, ¿no? Por ejemplo, del noreste de Medellín viene esta zona aquí donde está el Magdalena. Entonces los incendios de por acá en Magdalena afectan a Medellín. Y así, ¿listo? Eso es algo completamente nuevo y
que puede ayudar mucho para políticas, porque sabemos dónde atacar, cuáles son las zonas, cuánta contaminación viene en cada zona, en qué temporadas tenemos que tener cuidado, etc. Ahora, un problema que alguien puede decir es, bueno, lo que pasa es que estos datos, pues la resolución no es la mejor, entonces si yo cojo unos datos con mejor resolución, como por ejemplo un modelo de Word, uno puede pintar el mismo evento y ver cómo se resuelve, ¿no? Pues hay muchas cosas interesantes. Una es que los incendios por acá, de los llanos y Venezuela, alcanzan a llegar de manera directa, no siempre tienen que venir de acá arriba, ¿sí? Pero pues parten de la cantidad de incendios que se producen. Hay unos que se producen de hecho aquí al lado, ¿sí? Y de hecho los incendios como que tienden a retroalimentarse y crear una pluma más grande. Pero algo contrario a lo que pensábamos, y es que si este es el mismo día, ¿sí? Estos incendios que están acá solo afectan a Bogotá, mientras que Medellín, por ejemplo, se afecta es por incendios que vienen del norte, del Magdalena, ¿ven? Entonces no siempre es la misma fuente, aunque pueda ser el mismo día, no siempre es la misma fuente. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, bueno, nuestra aproximación es bastante decente, pero podríamos hacerla mejor, con mejores datos. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos algo que se llama derivada total. Y la derivada total, y entonces el cambio total de un sistema está dado por el cambio local, entonces el cambio en una zona específica, por ejemplo, mi ciudad, ¿sí? Mi ciudad es una zona específica, que cambia, ¿por qué? Porque hay carros, por la capa límite, bla, bla, bla. Por lo que sea que cambia, cambia. Pero cambia en un punto. Más el cambio advectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, el cambio, digamos, la cantidad de plata que usted tiene depende de la cantidad de plata que usted gane en algún momento, que a usted le den, más la cantidad que alguien le regale, por ejemplo, que alguien le pague, que sería esta parte de acá. Y esta parte de acá es advectiva. Entonces, el cambio total, el cambio en la ciudad y el cambio advectivo, que es la contaminación que llega, que se desplaza de una zona a otra, ¿sí? No es la que cambia en el lugar, sino aquella que se desplaza de un lugar a otro. Y al hacer esto, pues uno lo que puede terminar haciendo es aproximar a que este cambio advectivo es igual a los incendios, siempre y cuando los incendios estén activos. Entonces, si ustedes miran acá, ¿sí? Y se fijan en la línea rosada, ¿sí? Entonces hay valores positivos muy grandes, y hay unas líneas negras encima. Cuando la línea negra está encima de la línea rosada, es que estos valores de la línea rosada son por incendios. Miren que en toda esta zona, los cambios, todo este tiempo, del 27 al 28 al 29, los incendios se deben a eventos de contaminación, no a cambios locales. Miren que el cambio local, que es el verde, es muy, muy chiquito, ¿sí? En Medellín pasa algo un poco diferente, y es que el cambio local sí es muy importante, supongo que por las montañas, o pues porque es un valle, mejor dicho. Pero aquí podemos estar muy seguros. Miren, lo que entró de contaminación acá fue 20, luego disminuyó porque se la llevó el viento y luego volvió a subir hasta 20, y así, ¿ven? Entonces uno puede saber qué tanto está aumentando la contaminación ahora dada por los incendios forestales, que puede ser 20, 30, etc. Entonces, como conclusiones, pues lo primero es que en diciembre, en febrero, marzo, abril, mayo, los picos de contaminación se deben, sí, puramente a incendios forestales, unos que vienen, por ejemplo, del Amazonas y Caquetá, pues que hace parte del Amazonas. Y en marzo, abril, mayo, pues la frontera con Venezuela. Esto para Bogotá, ¿no? Para Medellín, por ejemplo, tiene que ver mucho el Magdalena, etc. Los incendios pueden llegar a aumentar la contaminación hasta un 80%, o sea, pueden casi que más que casi duplicarla. Pero pues hay buenas noticias, y es que, por ejemplo, la contaminación, o sea, todos los planes que se han hecho para reducir la contaminación están funcionando, el cambio de flota parece estar funcionando, pero después de la pandemia, los óxidos de nitrógeno empezaron a subir y empezaron a subir considerablemente, lo que está teniendo consecuencias también en el ozono. Ahí hay algo que se tiene que hacer como para mejorar, que es básicamente lo que digo acá. Y si quieren pues algo muchísimo más detallado, ¿no? Pues los invito al paper, que yo sé que Luis Carlos ya lo envió el link.
Pero pues los invito, aquí pues pueden ver el Graphical Abstract, que básicamente hace un resumen de lo que dijimos, y está pues mucho más detallado todo lo que hicimos. Los códigos están libres, los pueden encontrar en GitHub, los pueden usar, los pueden descargar, y los datos de hecho creo que también están ahí, o está o en el GitHub dice dónde descargarlos, em, y, y listo. No sé si haya preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Muy interesante, muy completa la explicación. Si hay preguntas, por favor, solamente abren su micrófono y pregunten si alguien tiene alguna inquietud. Mientras tanto, yo recibí acá una pregunta por interno y preguntan si, bueno, la tendencia en la calidad del aire, según se observa, está mejorando, pero la pregunta es si los eventos como tal están aumentando, porque hay esa impresión de que los eventos, los episodios de alta contaminación, las alertas están aumentando. No sé si se han... Esa es la pregunta. Hay otro paper que hicimos también en Science of the Total Environment, donde miramos esa pregunta, y no parecen aumentar, pero no parecen disminuir. O sea, están igual, mejor. O sea, los eventos de contaminación fuerte siguen igual, prácticamente. Claro, ese paper fue en 2022, pudo haber pasado algo en 2023, 2024, pero lo que se ve es que más o menos siguen, o sea, son más o menos lo mismo. No han disminuido en porcentaje, siguen prácticamente igual. Entonces eso es otra política importante, ¿no? Que deberíamos enfocarnos un poco más en reducir esos eventos. O sea, de pronto ya nos enfocamos y está muy bien en el promedio general, pero esa contaminación como aguda es importante que la estudiemos también y hagamos algo Yo al creo, respecto. sí, yo creo que en este caso el impacto que tienen los incendios es muy fuerte, ¿no? Ahora estamos en alerta por mala calidad del aire y una solución sería apagar los incendios o ver qué hacer con los incendios y la gestión del fuego y todo lo demás. Ahora, un problema grave también es que no depende solamente de tu país, ¿no? Sí, Que pues eso, bueno, implica que se tiene que haber como convenios internacionales. Venezuela nos afecta a nosotros, nosotros a Ecuador, Ecuador a nosotros, Brasil a Ecuador y así. mm, sí. Bueno, aquí tenemos una pregunta de César. Adelante, César, si quieres abrir tu micrófono. Hola a todos, Alejandro, gracias por la explicación. Unas dudas que tengo. Conociendo que los eventos de incendios forestales son esporádicos y que tienen un evento corto de duración, también tenemos un corto periodo de contaminación. ¿No es mejor hablar de la contaminación por eventos que hacer un promedio estacional? Y bueno, esa es una duda que tengo. Y la siguiente es cómo también el tema de, por ejemplo, no se considera porque en tu estudio estás hablando sobre la parte de Colombia, pero en general, por ejemplo, la influencia que tienen los aerosoles cerca de la costa, ¿cuánto influye eso? Y también otra duda que me surge es sobre ¿cuál es la influencia que tiene el viento? En este caso sabemos que las plumas se dirigen en función de cómo están los datos en grilla, pero hay un componente de que asumimos que también el viento está jugando un papel importante en ese desarrollo de la pluma. Eso sería. Bueno, hola César, gracias. La primera pregunta es de las temporadas, ¿no? Pues yo pienso que eso depende de tu pregunta, ¿no? Si tu pregunta es ¿cuál es la asociación general entre los incendios y la contaminación? Hacerlo por temporadas es perfecto. Porque de alguna manera escogiste ya los eventos. Cuando haces la granjeano, estás escogiendo los eventos que se hayan producido por temporada. Ahora, digamos aquí, por ejemplo, no sé, en este ejemplo, pues aquí hay dos de los incendios más fuertes que ha habido en la historia de Colombia en cuanto a contaminación, en cuanto que han producido contaminación. Y los estudiamos solo esos dos, ¿sí? O creo que estudiamos estos dos y otro. Y pues uno, o sea,
importante ver qué pasan, qué hacen y demás, pero pues depende de tu pregunta. Si tu pregunta es cómo los eventos, cuál es la asociación entre la contaminación y los eventos de contaminación más fuertes que haya habido, y por qué, pues es mejor hacerlo que o sea, solo ver incendios en general. Pero si quieres ver esos incendios en específico y cómo evolucionaron y demás, que es chévere porque puedes hacer más cosas. Pero si quieres hacer algo general o sea, lo primero que uno tiene que hacer siempre en un país, por ejemplo, como Colombia, que no hay tanta investigación, es ver cuál es la generalidad del problema, para después meterte en la especificidad del problema. Si tu pregunta es más general, pues es mejor hacerlo por temporada. Pero si tu pregunta es más específica, pues es mejor hacerlo por específica, irte a lo específico. En cuanto a la segunda pregunta, que no la entendí muy bien, pero ahorita te la trato de responder. La tercera tal vez es más fácil, la influencia del viento. Bueno, si ves esta ecuación, aquí B son los componentes del viento, ¿sí? Entonces la advección siempre depende del viento. Claro, esto uno toca cogerlo con pinzas, porque aquí debería haber también ¿cómo se llama? Una parte de una ecuación, ¿cómo se llama? Un componente, bueno. Un término de deposición, ¿no? Húmeda y seca. Entonces, la deposición también importa, ¿sí? Pero normalmente importa mucho menos que el viento. Entonces, el viento, claro, el viento es muy importante y uno también podría decir, bueno, la difusión tal vez, pero lo más importante siempre va a ser la advección. y, y, y entonces la advección es normalmente lo más importante, que depende puramente del viento, o sea, 100%. Ahora, de nuevo, o sea, esto lo puedes hacer, o es más fácil hacerlo si lo haces para eventos específicos, o sea, saber exactamente qué es lo que está haciendo el viento es para eventos específicos. Si quieres hacer algo general, es mucho más difícil, pues porque el viento en general se va a comportar, por ejemplo, en Bogotá o en Colombia, como la zona de conversión tropical lo requiera, ¿sí? Pero en eventos específicos de 1 o 2 días puede que no sea así. Em, y digamos, otra cosa es que en Bogotá los eventos no son tan cortos como en otros lados, ¿no? O sea, mira, este evento empezó el 26 y duró hasta el 31. O sea, son 5 o 6 días de incendios dándole a la contaminación. De hecho, duró más, hasta el 3. Entonces, o sea, en Bogotá sí, o en Colombia sí hay incendios bastante largos, no como en otras zonas del país, del mundo. Entonces, depende de lo que tú requieras. Ahora, los aerosoles la segunda pregunta era ¿cómo afectan los aerosoles como en la zona costera? Pero no entendí muy bien cuál era tu pregunta. Sí, justo es cómo influye en la contaminación la influencia de los aerosoles que vienen cercanos que vienen del océano. O sea, como Por Sí, ejemplo, lo que pasa, tenemos una situación aquí en España que, por ejemplo, en una temporada que también es de incendios forestales, hay una contaminación alta, pero ya no es específica de incendios. También viene asociada por aerosoles costeros del océano. sí. pues, Si quieres, yo puedo intentar responder, Alejandro. Nosotros lo hemos visto por CAMS y realmente es que el problema es que el aporte por incendios es tan alto que opaca todos otros aportes, incluso vehículos. Por ejemplo, aquí en Bogotá tenemos una alta emisión de vehículos y de fuentes fijas, pero la emisión de la otra fuente que es tan alta que se opaca, que digamos la reduce bastante su aporte. Y lo hemos visto en CAMS, los datos de aportes de aerosoles marinos, y realmente son muy bajitos en todo momento. No sé por qué, no lo he visto en España, no lo había visto y lo voy a tratar de mirar. Pero lo que yo he visto en Colombia es que esos aerosoles no tienen un impacto, pero tendría que confirmarlo. pero algo que Eh, puedes hacer tal vez es descomponerlo en WRF. En WRF existe un valor que se llama Dust Aerosols y Sea Salt. Entonces, si corres WRF, puedes descomponer la cantidad de aerosoles que vengan o sea, no tienes o sea, puedes hacer más cosas porque sabes exactamente los que vienen de esa zona que quieras ver.
Ahora, en el lagrangiano lo puedes filtrar, ¿no? O sea, lo chévere del lagrangiano es que básicamente puedes hacer lo que quieras. Pues yo obligué, por ejemplo, a que el lagrangiano solamente cogiera los incendios, las plumas de contaminación que estuvieran asociadas a eventos de contaminación que hayan afectado ciudades en donde teníamos datos y donde sabíamos que esos incendios estaban asociados a sus días. Digamos que lo mostraban. Entonces puedes hacer exactamente lo mismo, forzar a que no coja la parte de afuera. O solo forzar a que coja la parte de afuera. ¿No? Sí, en el chat puse un link a CAMS, donde uno puede ver en tiempo real el impacto de los aerosoles por sal marina en la atmósfera. Entonces ahí puedes revisarlo si quieres. Y también, como dice Alejandro, en CAMS uno puede filtrarlo. Bueno, hay otra pregunta. Es ¿cómo se calculó las variaciones estacionales, temporales? ¿Cómo se calcularon? O sea, me imagino que estas. A ver, no, antes. Devuélvete. Creo que es la tendencia, al principio, la que está la tendencia anual, temporal y el que está la tasa de reducción y de incremento. Las de Estas, las primeras digamos, ¿sí? y estas. ¿Cómo se calcularon? Bueno, lo primero es que uno coge la línea azul, es el promedio mensual, ¿sí? Ahora, casi que todos los datos, por no decir todos los datos de contaminación no son normales, ¿no? Entonces siempre tienes que hacerle un tratamiento logarítmico y para eso usas GLS. Entonces tú haces una especie de regresión lineal que no es lineal porque tiene un componente logarítmico para calcular la línea. Pero además, si quieres saber las componentes, usas una cosa que se llama STL, pero no me acuerdo qué, es Trend Loes, pero no me acuerdo qué hace. Seasonal Trend Loes o algo así. Y lo que hace es que te descompone o sea, tú tienes tus meses, entonces tú le haces un fit con el trend y en donde descompones, digamos, la componente del trend normal más la componente estacional. Entonces, si tú te das cuenta, la morada es prácticamente idéntica al azul, ¿no? Pero si yo le quito la estacionalidad, que es la negra, me doy cuenta de la tendencia, ¿sí? Sin tener en cuenta la estacionalidad. Entonces así tienes dos cosas calculadas, que es mejor, porque por ejemplo aquí en Itagüí el O3 está diciendo que el O3 disminuye, ¿sí? Y eso es verdad, pero si tú miras la línea negra, está disminuyendo hasta aquí, pero en el último año, en el 2023 subió, ¿ves? O sea, eso es interesante, ¿no? Entonces por eso, pues así lo calculé. Si te refieres a la estacionalidad, que es esto, pues tú lo que haces es coger la contaminación, ¿no? Y o sea, calculas el promedio multianual mensual de los años que tengas. Pues los años que tengas depende de qué tantos datos tengas. Y aquí, pues lo que hicimos fue unir todas las ciudades de Cundinamarca y Boyacá, pero lo hicimos para que, o sea, en estas revistas así que son como buenas, te obligan a tener un número máximo de figuras. Entonces aquí pues tienes unidad las ciudades que están en Antioquia, en Valle del Cauca, etc. Pero si te vas al paper, en el material suplementario tienes cada una de las ciudades por separado de cómo evolucionó mensualmente cada uno de los contaminantes en cada una de las ciudades. Supongo que eso responde a tu pregunta. Sí, creo que sí. César nos escribió que se desconectó un momento de internet, pero la respuesta que te dimos, César, para la pregunta del aporte de los aerosoles marinos, en el chat pusimos un link donde puedes consultar en tiempo real los aportes de cada agrupados, pues por diferentes tipos de aerosoles. Puedes consultar y entrar ahí y verlo en tiempo real para todo el planeta. Y lo estaba viendo ahorita para Sudamérica y realmente es muy pequeño. Y lo mismo lo vi para Europa. No sé por qué nos decías que es importante para España. No sé, no lo he estudiado, pero bueno, lo veremos. Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo siento que tuve un problema con la red. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si tienen alguna pregunta, comentario, lo pueden escribir en el chat también. Yo me encargo de leerlo. O me lo mandan por WhatsApp también, que ya me Y enviaron pregunté algunos. mientras yo voy al baño, no me demoro.
Dale, dale. Bueno, no sé si alguna pregunta, comentario. Quería contarles lo que les escribí en el chat. Nosotros tenemos un canal de YouTube. En el chat les puse el link al canal y ahí encuentran varios videos. Hay muchos videos de conferencias como esta. Incluso tenemos tutoriales. Entonces, y esta conferencia va a estar ahí publicada, espero que hoy. Entonces, por si quieren repetir o revisar lo que Alejandro presentó, entonces estará disponible en YouTube, ojalá hoy. Bueno, creo que hay una pregunta también, me mandan por el WhatsApp, una pregunta al final de las diapositivas que tú mostraste, de los aportes. Sigue adelante y yo te digo, a ver, más adelante la siguiente. Eh, es la que no, devuélvete, perdona. Es la que es análoga, creo que es esta, a ver, devuélvete. Otro poco, devuélvete. La que es así como esta, en donde están los aportes, donde uno puede ver cuáles son los aportes. Esta gráfica. En el eje X son días, ¿cierto? Sí, Ajá. Sí. Preguntaban cuáles son los ejes de la gráfica, de las gráficas. es contaminación y días, pero Ah, es ya. días antes de que llegue a la zona que tú quieras. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso es Bogotá, Medellín, etcétera. Y luego días después de que llegó a... Ahora, esto tiene un problema y es que no, o sea, que llegó no quiere decir, o sea, llegó, pero no sabemos si se fue, ¿no? Son solo días después de que llegó. Entonces no sabemos si se fue. Sí, la pregunta es también si estos son promedios de varios años. No, no sé si puedes explicar un poco mejor la gráfica. Sí, este es el promedio de todos los eventos de contaminación que estén asociados a incendios forestales en los últimos 13 años, creo. Ya. O 5 o 10, dependiendo también de las estaciones que haya. Sí. Esto también lo hicimos para ozono y para PM y para azufre. Entonces Ya. también pueden ver lo que pasa con azufre, que tiene más con volcanes que otra cosa. Eso es importante, no sé si quieres hablar un poco del aporte de los volcanes, porque vimos que para Cali hay un aporte importante de volcanes. Y para Bogotá también. Bueno, A Bogotá lo que también, pasa es que sí. en junio, julio, agosto, el viento, como decía César, no es exactamente alisio, digamos, como canónicamente alisio, se alcanza a transportar contaminación especial en la tarde hacia del Parque de los Nevados a Bogotá. Es poquito si uno mira la norma y demás, pero aún así, digamos, los eventos más fuertes son dados porque, uno, la pluma del volcán creció mucho simétricamente, y dos, por el viento. Y lo mismo que toca mucho a Cali y también a Medellín alcanza. Lo que pasa es que creo que para Medellín no miramos nada porque no había datos de estaciones. Pero pues eso es importante, que es, o sea, tiene varias cosas importantes, porque otra cosa bastante esencial, no me acuerdo cómo era el argumento exactamente, pero Cali tiene junio, julio, agosto, mucho contaminación y una parte de esa viene de azufres. Y en el paper de Rodrigo, ¿cómo es que se llama la estudiante? Es que tiene un nombre muy raro. Ella es Lady. Lady, pero no, bueno, Lady. Lady. Mateus es el apellido. Mateus, sí, ajá. Entonces, Mateus muestra que no supo asociar a qué viene ese azufre. Pues nosotros en un paper pasado dijimos, bueno, es muy posible que venga de Jumbo porque parece que viene del norte y hay advección de ese azufre que se vuelve PM de Jumbo. O este paper parece indicar que tal vez no solo es eso, sino también el volcán, los volcanes del Parque de los Nevados. Puede ser que tengan una componente que no se ve, o sea, no se ve en el azufre el problema, sino en el PM. Pues puede ser alguno de esos dos. O sea, eso es un tema de investigación. Miren, ahí hay un tema de investigación muy chévere. Tratar de ver con modelos o algo por el estilo si la contaminación viene de Jumbo o viene de volcán. No es fácil, pero chévere, algo muy chévere. Sí, y para complementar, contar que justo ahora que estamos en alerta ambiental, bien ahí, al parecer en las plataformas de camp se puede ver aportes de Nevado del Ruiz que están llegando pues que están en Colombia, ¿no? Y que parecen ser importantes de CO2.
pero eso también toca investigarlo. Y yo creo que te haríamos ya tal vez la última pregunta, Alejandro, es cuál es la perspectiva? O sea, ¿qué recomiendas como futuras investigaciones? Tú mencionaste lo del volcán, pero ¿cuál crees que es prioritaria? ¿Qué debería hacerse? ¿Para dónde deberían apuntar las investigaciones? Pues eso depende también de qué les gusta, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustaría mucho quitar las cordilleras y ver qué pasa sin cordilleras. Porque algo que uno ve, de hecho aquí se ve, es que o sea, estos dos incendios o estos dos eventos no se tocan por las cordilleras. ¿Qué pasa si yo quitase las cordilleras? ¿Aumentaría la contaminación? ¿Disminuiría? En algunas zonas disminuye, en otras aumenta. Sería chévere. Otra cosa que sería muy chévere es, o sea, ya que tenemos como cuantificar qué cantidad de contaminación viene de incendios, pues mirar cuánta gente se afecta por la contaminación solo de incendios, o sea, quitar los carros y todo lo que haya dentro de la ciudad, solo ver la contaminación, qué tanto afecta en el largo plazo a las personas. Eso también sería muy chévere. Uno Eso también sería podría como ver, bueno. sí, eso sería muy chévere. Ujú. No es tan difícil de hacer, de hecho hay datos de salud hay, toca usar modelos, pero pues, se puede. Y hay datos de emisiones ya pues, son más nuevas, hay emisiones nuevas en locales. Y si no hay datos globales, o sea, la verdad es que este tema sería muy chévere. Lo otro que sería muy chévere también es ver qué es lo que le pasa a Cali, específicamente en agosto, febrero, junio, julio, agosto, en cuanto a esa aportación que tiene el PM por el azufre. ¿Qué más? Otra cosa sería ver los VOCs, hacer lo mismo, saber cómo han evolucionado en el tiempo los VOCs, también sería algo que vale la pena. Aunque no hay muchos datos, pero creo que ya hay como 4 o 5 años de datos, entonces uno podría más o menos ver qué pasa en satélite. No podría hacer algo similar a eso con datos de muchísimo mejor resolución y tratar de ver, como dijo César, eventos específicos. No sé, es que hay muchas cosas que se pueden hacer, la verdad. Sí, hay muchas cosas. Perdona, para aportar algo también, quizás una cosa que está pasando también dentro de la contaminación que yo estudio aquí en la península ibérica, es el tema de las quemas agrícolas. Al tener pues una temporada que está marcado en marzo en una zona específica del norte de España, las quemas agrícolas también tienen una influencia en la contaminación, pero también al ser focos pequeños de incendio, pues la contaminación es menor, pero tienen una constante quema en una temporada específica, pues eso también aumenta y eso se ve la contaminación más a nivel local, ¿no? Que a nivel regional. También, no sé, podría ser algo interesante. Sí, de hecho, ahorita hay datos de 1 kilómetro, ¿no? Entonces, si hay datos de 1 kilómetro, no podría estudiar eso. Eso mismo en Cali, que Sí, pasa exactamente lo mismo que tú dices. Es lo mismo, en Cali es lo mismo que allá. Entonces, uno podría, con datos de 1 kilómetro se puede, por ejemplo. claro. Ahora, el tema es de eso, conseguir el dato a 1 kilómetro, ya no sé si CAMS para Europa está hasta 10 kilómetros. Ya hay Y una base de datos. Hay una base ¿Cómo de se llama? datos. No sé. Yo tengo el link. Si quieres te lo busco y te lo envío. Pero es de 1 kilómetro. Sí. No, no me acuerdo. En Pero es concentración, ¿cierto? y En pero solo de PM2.5. Ah, ya. Ajá. Pero Ok. igual, o sea, pues, bueno, uno se va No, a... se vería mucho. muy Sí, Pero interesante. ¿serían diarios o mensuales? Porque hay una base de creo datos que son de horarios, de hecho. horarios. Uf, está buenísimo. Está Sí. muy chévere para Yo no la analizarla. he Ese sería. mirado, pero sí, yo la tengo. Yo Sí, la tengo. igual me preguntaban por los mensajes, el correo de contacto de Alejandro y el mío, los puse en el chat por si acaso alguien quiere escribirnos. Entonces, si a Ah, alguien sí, le yo no interesa. lo sé. Ah, sí, mírenlo. Bueno, yo tengo varios, pueden coger cualquiera. De hecho, este es el que menos uso. Pero bueno, Ya, bueno. Yo puse el de la Nacional. sí, ese lo uso más. Sí, ese lo puse por si acaso lo quiere contactar Alejandro, entonces ahí está el correo de Alejandro. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo. Esperamos te recuperes de tu gripa pronto. Sí. Em,
Y no sé si en algún momento podríamos hacer también un tutorial de cómo usar el Pues tracker. aquí si quieres te muestro. Tengo aquí Sí. los códigos y demás. No tengo los datos. El problema es que mi esposa se llevó el computador, que en donde tengo todos los datos. Pero yo descargué los códigos. Entonces les puedo mostrar cómo funcionan. No los puedo correr, pero ya están ejecutados, entonces pueden verlo todo. Pero tal vez lo primero, o lo más chévere, lo primero tal vez sí, lo más chévere puede ser. Que les muestre. em, bueno, miren. Si pueden ver, están viendo una pantalla blanca. Ay, ¿sí? Están viendo una pantalla Sí, blanca. sí, sí. Ujú. Es un poco lento, pero esperen, déjenlo cargar. Mientras tanto podemos abrir acá. Em, Te puedo hacer una pregunta mientras tanto. ¿Cuánto tiempo se sí, demora en ejecutarse el tracker? no, ¿Qué tan nada. demandante se puede el Lo puedo computador? hacer en mi laptop, que es re vieja. Ah, No se bueno, demora súper. ni una hora, no, no se demora ni 15 minutos. Claro, todo depende. Si le metes 1 kilómetro, pues se va a demorar un poco más, pero eso no se demora mucho, la verdad. No, no, no. O sea, lo puedes hacer en tu laptop, mejor dicho. Bueno, miren, entonces aquí, esta es nuestra bonita Colombia. Bueno, aquí está Ecuador, Venezuela, Brasil. Y esto es PM, ¿sí? Pues miren, si yo lo pongo a andar, de pronto esos colores no, pongámosle estos. Entonces miren que, si ven que uno siempre ve como picos de contaminación en ciertas zonas, de pronto, este tal vez. Bueno. ¿Sí ven? Entonces miren este, ¿sí? Y si yo me voy al objeto, ¿ven? Miren, ¿ven? Entonces el objeto 326 es este, 326, 25 y 30. ¿Ven? Entonces son 3 o 4 objetos que están separados, pero aquí se ven, ¿sí ven? Y en los objetos se ven también. Si yo dejo correr esto, ahí miren, ahí van saliendo como cuáles son los objetos, cómo se mueven, entonces uno puede, miren, así se van, así se mueven, se transportan, crecen, viven, se mueven, mueren, ¿sí ven? Entonces, bueno, esto pues es con una resolución bastante amplia, pero aún así funciona. César creó y tú lo hiciste con 10 kilómetros, ¿no? Y funciona mejor. Con Word también funciona muy bien. Entonces uno puede ir viendo, pues ya poquitos, cómo crecen, ¿sí ven? Miren cómo crecen, eh, cómo se mueven, cómo se transportan. Son más lentos. Por acá entonces también ven unos que se generan en el sur, miren unos muy grandes. eh, ya después empiezan a desaparecer. Uno de los problemas que es más difíciles de hacer eso a mayor resolución es eso, un poco la capacidad de cómputo, ¿no? Pero claro, Mm. si utilizamos datos de 10 kilómetros, para correr este código, sí le cuesta un poco más. Pero lo puedes hacer en tu laptop aún así, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, no es algo así como que... Ven, miren, este tan chévere. Y ya después hubo uno acá, otros acá. Entonces sí, es chévere que uno puede ver cómo, pues, cómo crecen, cómo se mueven, qué hacen, etcétera. Y si ven que muchas veces no se parten, por ejemplo, aquí había uno, aquí, miren este. Ven que está partido y esto muy posiblemente tendrá algo que ver con alguna cordillera o algo por el estilo. Entonces sería chévere ver por qué. ¿Qué pasaría si uno quita la cordillera? ¿Será que es más grande, menos grande? ¿Se afectaría más esta zona o menos? Bueno, algo así sería chévere hacer también. Entonces, así funciona. Entonces, lo chévere es que si uno tiene todos estos datos, después puede ver, digamos, ya que tiene todos los objetos escogidos con números diferentes, uno puede ver cómo estos evolucionan, ¿sí? Y
pues tener estadísticas generales o específicas, que uno también lo puede tener para ciertos países o ciertos, digamos, eventos específicos. Bueno, les voy a mostrar el código. No es muy difícil de usar. Pero les toca tener cosas instaladas, en especial este programa, Xarray, esta librería más bien, en NetCF, y estos tres, estas de acá. Entonces, SkyImage, SciPy, bueno, SkyImage y SciPy realmente, ya después con esas pueden hacer el resto. Como esto está grabando, se los voy a mostrar y ustedes pues pueden ir viendo. Pero básicamente lo primero es que uno lee los datos y esta función hace todo. Miren, es este pedacito tan chiquito. Entonces lo que hace es uno le mete los datos, ¿sí? Que tienen que ser grillados. Le mete el nombre de la variable y uno le pone el threshold que uno quiera. El threshold, por ejemplo, no lo puede hacer de muchas maneras. Uno puede tener una magnitud, pero pues toca cambiar el código. Uno puede poner magnitudes o puede poner percentiles. El FP es el footprint. Aquí es donde tienen que tener más cuidado en el footprint. Pero uno lo puede hacer de otras maneras. Uno lo puede hacer con distancia euclidiana también. Pero si yo, entre más pequeño el footprint, trata de ser más específico en cómo coge los incendios. En X, en Y y en el tiempo. Entonces, si yo le pongo 1, el código se va a demorar más, porque él trata de coger lo más específico que pueda del evento, ¿sí? Pero si yo pongo 20, une los eventos, porque bueno, no tienen que ser tan específicos. O sea, si no tienen que ser tan específicos, digamos, la distancia que pueda haber entre uno y otro puede ser más amplia, pero si yo pongo 1, es que la distancia tiene que ser prácticamente muy, muy cercana para ser considerado un mismo incendio. Y acá pues le pongo los labels que depende de las distancias. Bueno, este pedazo funcionaba en Python 3.6, pero después no funcionó para refinar. No, lo que hacía era refinar mejor cómo escogía los eventos. Luego uno calcula las coordenadas de los eventos, los enmascara, es básicamente lo que estoy haciendo acá. Y entendiendo las distancias y las máscaras, uno simplemente hace el algoritmo de Watershed. Entonces este algoritmo básicamente hace todo. Y, o sea, es un algoritmo que puede, si ustedes lo buscan, se dan cuenta que uno puede tener bordes, que es lo más chévere, porque ustedes pueden calcular el borde de algo, de cualquier cosa que ustedes quieran a partir de un threshold. Entonces, él mira los datos como imágenes y esas imágenes tienen superficies. Entonces, si tengo valores que están algo, va a decir una superficie y trata de llenar esa superficie. Y aquí genera el archivo. Entonces, al final lo único que tienen que hacer realmente es decirle a Grangian cuáles son mis datos, cuál es mi variable, cuál es mi threshold, que es mi umbral, entonces el percentil o cualquier cosa. Qué tan específico quieren que sea lo que van a hacer. Y el ini y end creo que tiene que ver con de dónde a dónde, o sea, en qué tiempos quieren los datos, de 2012 a 2020, no sé, depende de los datos que ustedes descarguen, y el percentil. Si yo lo corro, sí sería acá. ¿Sí? Entonces yo tengo los percentiles que yo quiera, mi footprint es 10, mis variables son todas las variables, por ejemplo, PM2.5, y estas son mis fechas que yo quiero. Entonces son los últimos 7 años, para este caso. Entonces lo único que hay que hacer es tener los datos y escoger esto. Cuando uno escoge esto, solo es correr el código y él me bota un archivo, ¿sí? Como el que yo les mostré acá, que ya tiene todos los objetos y el PM, o sea, tiene tanto el PM o lo que sea y el objeto. Y ya después uno con eso puede empezar a jugar, ¿sí? Entonces, si ustedes van al GitHub, por ejemplo, yo tengo ya muchas, por ejemplo, acá están los ángulos, ¿sí? O sea, aquí hay un ejemplo de cómo calcular los ángulos. Entonces, por ejemplo, uno puede calcularlo, bueno, aquí ya están las funciones que se lo calculan, solo tocarle la longitud 1, latitud 1, longitud 2 y latitud 2. Y él bota exactamente de dónde vienen los valores. ¿Sí?
sea, todo el código está hecho ahí y uno lo puede ir a mirar, digamos. Pero en general, lo importante realmente importante es el inicio, ¿no? Que es, ¿dónde estaba? Acá. O sea, ya cuando uno tiene este archivo, pues puede jugar con él y hacer lo que uno quiera, ¿sí? Pero esto es lo más importante. Sí, en general. Y puede uno hacer, por ejemplo, miren, aquí están las distancias. Entonces yo les puedo pasar este código y ustedes lo pueden mirar como para aprender. Pero básicamente lo que hace es escoger el punto en donde nace el incendio y mira, pues calcula la latitud y longitud de ese punto y luego lo compara con la latitud y longitud de la ciudad, que es lo que estoy haciendo aquí. Aquí, ¿sí? Sí, simplemente es viendo cuáles son el ángulo que hay entre el punto y mi ciudad, entonces donde nace el incendio y mi ciudad. Solamente necesitas saber dónde nació y dónde está la ciudad. Y él les bota el ángulo y con el ángulo pues uno puede calcular el resto. ¿Sí? Bueno, no es muy complicado. Pero básicamente necesitan es aprender un poco cómo se usa Xarray y qué hace. ¿No? Eso es lo más difícil. Pero podríamos hacer un ejemplo, tal vez, que puede ser fácil. Como para que miren cómo funciona Xarray. No siempre importa las librerías. Y luego lee los datos. Entonces, por ejemplo, entonces xr.openDataset y el label. Pues vamos a leer este archivo, digamos. ¿Sí? Yo le doy ds, es el archivo que les mostré ahorita. Pues tiene el tiempo, longitud, latitud y los objetos. Además de los objetos, tiene la variable pm2.5. Entonces yo le digo .object, me bota los objetos. ¿Sí? Y si yo, no sé, digamos, yo le digo, yo quiero que me muestre el tiempo 10 y me muestre pues la latitud, longitud y lo grafique. A ver si no se demora mucho. No. Pues miren, aquí tenemos dos objetos, el 8 y el 10. En el tiempo 10, que no sé cuál será. Uno lo que puede hacer si uno quiere un tiempo específico es decirle .log y no sé, este es el que nosotros miramos 28. Pero no sé, pongámosle 18, 00, 00. Pues miren, aquí están los incendios gigantes. El número es 12.000, pero es solamente un indicador. Este es el incendio número 12.000. Pero pues pueden ver que hay un incendio acá gigante, etc. Sí, si uno quiere hacer más cálculos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, si yo quisiera ver, en vez de eso, PM2P5. Miren, esta es la contaminación. Este es el incendio, ¿ven? Entonces uno ahí puede ver cómo está grillado, qué está haciendo, cuáles son sus valores, puede escoger fechas. Si uno quiere, por ejemplo, que me preguntaran de estacionalidad, uno puede, creo que es PM2P5, .group by. Así. Yo puedo calcular la estacionalidad, la temporalidad. Bueno, o sea, aquí están las 4 temporadas, ¿sí? El promedio de las 4 temporadas. Entonces, si yo lo quisiera graficar, por ejemplo, mira, test igual. Entonces, test, y le digo la temporada 0, que es diciembre, enero, febrero. Todo en latitud y longitud, y si lo ploteo, me dice, mire, esta es la contaminación en diciembre, enero, febrero. Y si yo quiero otro color, le digo colors, color igual, no mentira, CMAP, igual, no sé, BWR, digamos. Ahí está. ¿Sí? Y si quiero otra temporada, digamos más abril, mayo. La 3, creo. O no, la 2. Ven, entonces uno pues más o menos se da cuenta, aquí en esta zona hay mucha más contaminación. Que es pues Caquetá y demás.
pero en cambio en este punto, es aquí en el norte, ¿ven? Entonces uno puede jugar así con los datos. Uno podría, si por ejemplo uno no lo quiere mensual, o no lo quiere así, sino lo quiere por mes, entonces le puede decir month. No voy a haberlo llamado test, pero bueno. Y ahí él lo va a calcular y me va a botar 12 meses, ¿ven? Y pues puedo mirar mes por mes cuáles son los valores, qué está pasando. También le puedo decir, por ejemplo, que cree un promedio, ¿sí? Le puedo decir que saque el promedio en qué dimensión. Entonces, no sé, dimensión, por ejemplo, latitud, coma, longitud, punto plot. Y ahí les muestra el promedio de todo Colombia, pues de toda esa zona que tiene Venezuela y Colombia. Entonces, pues es lo mismo, se dan cuenta que aquí hay más contaminación en estos meses, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay más contaminación en estos meses del inicio, luego no. Pero son todo con pequeñas, con poquitas líneas de código, ¿ven? Uno, ya cuando uno aprende, pues se sabe muchos trucos para evitar que, pues para que esto sea corto. Ahora, algo que tal vez les puede valer la pena para sus vidas, si trabajar en incendios forestales o algo por el estilo, es esto. Aunque este código sí consume memoria como un demonio, pero bueno. Bueno, miren. ¿Cómo hice estas gráficas? Yo cogí los datos de Modis y de Virs y lo que hice fue meterlos en una grilla. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo. Pero acá, ¿sabes? Esta función. Entonces, lo único que, si yo les paso la función, lo único que ustedes tienen que hacer es, con el archivo de Virs, ¿sí? Que es un Excel o un CSV, digamos, tienen que meterle un archivo grillado cualquiera, el que quieran, ¿sí? Puede ser, pues debería ser algo, o sea, debería ser del mismo tamaño de lo que están haciendo acá, ¿sí? Debería ser del mismo tamaño que de estos píxeles. O lo pueden hacer más chiquito, bueno, no sé cómo quieran. Pero entre más pequeño, pues más se demora. Lean las fechas que quieran. Entonces, a ver, ¿dónde están las fechas? ¿Cómo se llama esto? Entonces le dan fechas, ¿qué es fechas? Ah, bueno, le dan todas las fechas que vienen en el archivo, ¿sí? Entonces ustedes leen el archivo del CSV de Films, le dan las fechas, le dan la longitud, le dan la latitud, ¿listo? Y con eso, él les crea un archivo que se llama hotspots.count, ¿sí? Que es cada día donde están la suma de los incendios, en cada zona por cada día. Entonces, en cada punto, cuántos incendios hay, o cuántos hotspots hay para cada día. Pero eso se demora, ¿sí? Pero pues yo les puedo mandar este pedazo de código. Creo de hecho que está en el GitHub. Pero es muy chévere porque les bota una grilla en donde están los hotspots. Entonces ustedes ya con una grilla que sea del mismo tamaño que la otra pueden hacer cálculos y jugar con ellas, multiplicarlas, calcular relaciones, etcétera, etcétera. Y teniendo una grilla, ¿no? Teniendo sí, tal cual les mostré aquí. Si yo tengo una grilla, puedo calcular la estacionalidad solo con una línea de código. ¿Ven? Pues yo les puedo, o sea, miren, esta es la función, ¿no? Para que quede grabada, ¿sí? Más esta. Creo que usamos estas dos. Bueno, esto no es la mejor forma de hacerlo. Aquí uno debería usar una geometría de la geodésica, pero bueno, si uno usa euclidiano no da mal. Y ya, entonces uno podría hacerlo, si se dan cuenta acá, ya teniendo esto, pues lo que les digo, ustedes pueden jugar y hacer muchas cosas. De hecho, creo que aquí, no está. Pero miren, aquí, por ejemplo, otra cosa que hice y no mostré es que uno puede calcular las distancias. Entonces uno podría calcular dónde nace el incendio, a qué distancia está de la zona, para saber si los incendios que vienen vienen de muy lejos, vienen de cerca, un poco para responder lo que decía César ¿son incendios locales o son incendios lejanos? ¿No? Y la mayoría vienen de 200 kilómetros, digamos en Bogotá y en Medellín y demás. Algunos vienen de menos, pero no mucho. En Cali, en cambio, vienen casi todos
de muy cerca, ¿no? De 100, 200 kilómetros, no mucho más. Hay muy pocos que son lejanos, ¿ven? A mí en Bogotá y eso, sí hay varios que son de 600, 800 metros. Kilómetros, perdón. Em, bueno, ¿qué más tengo aquí? Ah, bueno, una pregunta que me hicieron de las tendencias, ¿no? ¿Será esta? Creo que no. A ver. Todos estos códigos se los puedo pasar. Ah, pero aquí les puedo responder una pregunta que me hicieron. Acá. Pero no. Bueno, un poco para responder la pregunta del número de eventos. Miren que esto es de PM. En Bogotá, pues hay más de 200 que pasan la JUG. Ahora debe haber más, de hecho. Y tienen una duración de más o menos 10 días. En cambio, en Itagüí y Medellín pueden durar hasta 25 días eventos de contaminación. Y si uno ve cómo han evolucionado, de hecho debería estar aquí. Aquí. Si uno ve cómo han evolucionado, digamos, de 2018 a 2019, pues, miremos Bogotá, prácticamente no han cambiado, ¿ven? O sea, los eventos siguen siendo básicamente los mismos. Cali. No hay, miren, si miro de hecho la norma local, tampoco es que se vea como que haya bajado, sino normal. Pero este es otro paper que toca exactamente leer, que fue lo que hicimos, pero uno se da cuenta que no. Básicamente el porcentaje de días por encima de tanto valor siempre son los mismos. Y aquí están calculadas también. Les puedo pasar este código en donde. Aquí. Aquí tenemos el. ¿Dónde estará? Aquí. En este es el GLS que calcula la regresión lineal. ¿Sí? Entonces uno se va a ver qué hace esta función. Solamente me pide los valores en X, que son los años, y en Y, que son las concentraciones. Y si yo quisiera lo otro, el lowest, creo que es este. No. Ah, acá. Este es el otro. El lowest es el SLT. Entonces, si alguien está interesado, pues podemos ver, puede pedirme este código y mira esta función en específico. Lowest. ¿Sí? Y yo se los envío. Entonces uno puede hacer pues muchas cosas con este tipo de tendencias que además puede quitarle la estacionalidad. Sí. Y eso es, no sé si tienen dudas de algo de esto y pues pueden tener muchas porque no expliqué muy a fondo, pero pues se los puedo enviar o podemos vernos por fuera y podemos charlar para que les muestre algo en específico. Igual yo les puedo pasar los códigos y para que ustedes los estudien, porque pues sí, estos prácticamente son abiertos a todo. Y pues pueden aprender de cómo se hacen estas gráficas, por ejemplo, esto es de cómo son los días de la semana. Por aquí había, miren, estos son datos de conteo de vehículos. Algo muy interesante en el día es que pues, el conteo de vehículos no baja después de las 6, siempre se mantiene más o menos estable hasta las 9. Que después es interesante en Medellín y en Bogotá. De pronto, Alejandro, lo que podemos hacer es tú me mandas los códigos que creas interesantes y yo les pongo un link en la descripción al video que suba a YouTube. Así queda para todo el mundo. Sí, sí, sí. Igual en el Sí, GitHub están, ¿no? Que eso también es importante. Si ustedes se van si ustedes se van miren, como para que vean cómo se hace. Ustedes se van aquí nos metemos al se van al código, al paper. Luego lo que puedes hacer es poner el GitHub, tal vez es más fácil. Creo que ahí están todos los códigos. Y así de paso tienes ya el link.
Pues espérate a ver Claro. si se carga. El link está en el paper de todos modos, ¿no? Al GitHub. Sí, bueno, entonces como para mostrarles cómo se meten aquí al paper, Ujú. está libre, o sea, tiene acceso libre, entonces no necesitan pues estar en una universidad ni nada, pueden hacerlo desde el celular o desde donde quieran. Están al final, o aquí, está availability, entonces está este GitHub, ven, le dan clic, y en Data Availability, GitHub, y aquí está este código, y este código tiene todas las funciones. Miren, o sea, aquí están las funciones, todo está explicado en comentarios, aquí también, miren, todo esto tiene comentarios, aquí también, entonces aquí tienen todas las funciones que puedan usar, miren, aquí está la de los hotspots, ¿ven? Está todo comentado, prácticamente todo comentado. ¿Alejandro? Bueno, no sé si se cortó la comunicación de Alejandro. ¿Sí me escuchan? Se cortó un poquito la comunicación ahí, Alejandro, un minutico, pero adelante, está bien. Dale, sí, se trabó esto. Creo que se te cayó en un momento. Ya, sí, aló, Sí, dale. es que se trabó un poco el pobre computador. Bueno, entonces, Bueno, pero ahí está el ya, GitHub, sí que pueden ahí está el usarlo guión. y Ujú. sí. Sí, igual está el Me link en pueden el... decir si tienen dudas y me pueden escribir y nos podemos ver y yo les ayudo. Si quieren hacer una tesis sobre esto o algo así, o algún trabajo de clase, pues yo puedo ayudarles a hacerlo. Yo también tengo los Ujú. datos, ¿no? Pero pues, Tenemos varios estudiantes de maestría en ingeniería ambiental que están siguiendo el curso de métodos numéricos. Posiblemente algunos se interesen en hacer un proyecto para el curso. Entonces, de pronto, si se interesa. sí, puede ser de clase o de tesis o lo que sea. Sí. Ajá. Está Tatiana, ¿no? Que está haciendo la tesis sobre el impacto de los incendios del Amazonas en Sudamérica, que creo que va a ser muy valioso porque es muy interesante ampliar. Creo que esa es una de las perspectivas que tenemos, es ampliar el estudio. Este lo hicimos para el norte de Sudamérica, para Colombia principalmente, pero se va a extender a todo Sudamérica, a algunas ciudades, ¿no? Entonces eso va a ser Exacto. súper chévere. De ahí va a salir. Y quien quiera participar, bienvenido, ¿no? Porque hay harto trabajo. Y pues si alguien quiere participar y aprender y ayudarnos, que sería muy útil porque vamos a evaluar el impacto que tienen los incendios del Amazonas en la calidad del aire de diferentes ciudades de América del Sur. Entonces, quien esté interesado, pues participa, nos ayuda y incluso si se escribe un artículo, pues también nos ayuda con la escritura. Que seguro de ahí sale un buen paper porque es un tema de mucha actualidad, de mucha importancia. Ujú. Em, no sé si se desconectó Alejandro, ya no lo veo acá. Bueno, de todos modos, les agradezco muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Eh, Cualquier cosa, pues a la orden, lo que se les ofrezca en la Universidad Nacional, está mi contacto, está nuestro canal de YouTube, donde pueden descargar tutoriales de todas estas cosas que ustedes han visto acá y de otros temas en los que trabajamos de calidad al aire, pues pueden descargar los tutoriales. Entonces, creo que dejamos ahí. Me parece que a Alejandro se le bloqueó su computador. Eh, no me ha escrito por el WhatsApp. Bueno, en todo caso, pues muchísimas gracias por su interés, por su atención.
Como les decía, hay mucho por hacer, pero muchísimo. Lo que faltan son personas que estén, pues que estén interesadas y que quieran participar. Dice Omar, aquí hay una pregunta de Omar, dice, buenos días, ¿sería una red para monitorear los incendios? Sería muy interesante y eso no se ha hecho. Por ejemplo, no lo discutimos acá, pero, por ejemplo, instalar equipos de monitoreo de bajo costo en Colombia sería de gran ayuda. Y ya lo están haciendo, por ejemplo, hay equipos ya en algunos municipios, pero en el sur de Colombia no hay nada. Putumayo, por ejemplo, no tiene ningún equipo y ellos están muy afectados por incendios forestales. Caquetá no hay nada, ni siquiera de bajo costo. Y hay muchos municipios que en este momento deben estar respirando un aire muy contaminado, pero no tenemos ni idea porque nadie está midiendo. Por ejemplo, ahorita Bogotá y Medellín están en alerta, estamos en alerta, pero porque aquí se mide, pero en otras ciudades no se está midiendo y no sabemos qué está pasando. Y seguramente deberían estar en alerta también y haber restricciones porque pues hay que proteger la salud pública y no se está haciendo nada. Bueno, y claro que sí, ¿no? Si hay algo que podamos hacer para crear una red de monitoreo de incendios, con mucho gusto cuenten con nosotros. Es un tema de mucha actualidad, de mucho impacto, como lo vimos hoy. Entonces, con gusto cuenten con nosotros. Bueno, entonces muchas gracias a todos y recuerden, esto va a quedar en YouTube grabado y ya nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Qué pena no nos pudimos despedir de Alejandro. Seguro se le bloqueó su computador. Aquí está. Ah, sí, me está escribiendo. Se bloqueó su computador. Entonces, no se preocupe, le estoy escribiendo que no se preocupe. Se despide Alejandro también de ustedes, que no puede despedirse porque su computador se bloqueó. Pero pues entonces ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias a todos y saludos. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Gracias. Vale, muy bien.